con una situación especial. Me imagino que eso también. Hola, jóvenes. Hola, Santiago. Hola, Hola, Iván. Hola, Consuelo. Oh, qué bonito el ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Oye, qué bonito el auto, Iván. ¿Se lo compró? Está bonito. Uy, caemos poco. Bueno, yo entré antes también. ¿Qué cuentan de bueno, chiquillo? ¿Me mataron aquí o no? Consuelo. No, Eso que está como en una carpeta especial. no, había que pinchar, reenviar y chao, llegaba al tiro acá El link. sí, llegaba inmediatamente al computador. No había que hacer nada más. Sí, porque los demás cursos los tengo casi todos y ustedes han sido los más lentitos. Había que, la parte de abajo donde decía enviar, llega al tiro el computador acá a mi computador. No tienen que hacer nada ustedes. Así que traten de hacerlo lo antes posible. De hecho, los ejercicios, algunos ahora sí. Había caído. Los ejercicios que habíamos ahí, habían varios que habíamos hecho acá. Que eran poquitos, porque había de materia también. Ya, vamos a esperar a sus compañeros que vienen un poquito atrasados. Ya estamos en la... Sí, no, ya pasamos la hora. Que nos habían avisado. Tengan su cuaderno al ladito. Si algunos son más ordenaditos, les puedes ayudar a tener una regla. Lápiz grafito. Vamos a ver con Pascal. Un lápiz grafito, una goma, una regla pequeña les puede ayudar. Nicolás, Martina, les puede ir ayudando. Los que son más ordenados. Ya. Ahí ya vemos bastante. Y ahí los otros van a ir llegando un poquito más tarde. Clásico. Ya, vamos a bajar. Vamos a ir recordando algunas cosas, chiquillos. A ver, Martina, ¿cómo estáis? ¿Estás con frío, Martina? ¿Estás tan Hola, abrigada? profe, ¿y usted? Bien, bien, estáis abrigada. Igual. Oye, Martina, ¿te acuerdas cómo se representaba una fuerza? ¿Cómo se dibujaba? A ver, ¿Con qué cosas se dibujaba? como los ejercicios Sí, ¿con qué figura se se dibujaba? dibuja, ¿qué se dibuja? Con el eje de dirección. Ya, pero ¿cómo se llamaba esa figura con la que se dibujaba? Ay, sé que era una flecha, pero Ya, esa flecha. Y esa flecha tenía un nombre. magnitud, o sea, sentido. Esas eran las características. Pero ¿cómo el nombre Ay, completo de la flecha? ay, no me acuerdo. Ah, Vector. vector, exacto, Martina. Se llamaba vector. Y el vector tenía tres cosas.
este largo de la flecha era la magnitud, o intensidad, o cantidad, o sea, el valor numérico. La línea por la cual se desplazaba, que era el eje de dirección, que podía ser para arriba, para abajo, para el lado, para donde fuera. Y la puntita de la flecha que indicaba hacia dónde. Puede ser a la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y que eso era el sentido. Entonces lo que vamos a tratar hoy día es recordar algunas cosas. Primero, siempre habíamos dicho que ¿qué pasaba? A ver, Nicolás, ¿qué pasaba si habían dos vectores que tenían dirección y sentido igual? ¿Qué se hacía con ellos? Figura de arriba. Bueno, y ahí tenemos el... Nicolás, Gaete. ¿Me escucha? ¿Tiene micrófono? ¿O por chat? No sé. ¿Qué pasa si hay dos fuerzas? Mira, hay dos personas y están tratando de mover la caja. Una aplica una fuerza y la otra aplica otra fuerza. Se suman. ¿Sí? Se suman. Se suman, exacto. Cuando hay fuerzas que tienen igual sentido, igual dirección, las dos van en la misma línea, en el mismo eje X en este caso, y tienen Y si igual, van en distinta dirección, y si van- se restan. a ver, ¿en distinta dirección o en distinto sentido? En distintos sentidos. Sentido, porque la dirección es la misma, están en la misma dirección, pero el sentido es contrario, porque la punta de la flecha va en sentido contrario, entonces ahí se resta. Se resta. Ya, entonces, eso que vimos la semana pasada, ahora lo vamos a aplicar, vamos a ejercitar eso para ver si lo hemos aprendido bien o no lo hemos aprendido bien. Ya. Tratemos de hacer estos ejercicios que están ahí. Ya chicos, tomen sus cuadernitos y vamos a ir tratando de ejercitar y yo les voy a ir ayudando desde acá del computador con la ayuda de mi regleta y mi lápiz. Fíjense lo que dice arriba el texto. Hay dos situaciones, la A y la B, y dice determinar cuál es la fuerza neta, la fuerza total. Y hacia dónde se va a mover la caja. Si en el caso 1, vamos a ver primero el caso 1, que es la letra A. La fuerza 1 es de 12 newton y la fuerza 2 es de 5 newton. ¿Qué pasa en el caso 1? Consuelo. ¿Van en la misma dirección? ¿Van en el mismo eje? ¿X? ¿Se ¿Consuelo? anota? Sí, pues. ¿Consuelo? ¿Consuelo? No sé, profe, me perdí, perdón. Es que me estaba prestando atención. Ah, ya. ¿Van en la misma dirección, Violeta? ¿Van en la misma dirección o van hacia arriba, hacia abajo? ¿O van en diagonal? ¿O van en la misma dirección? ¿Van en esta dirección las dos fuerzas o van así? ¿O van hacia allá? ¿Van así? ¿Van en la misma dirección? ¿La fuerza 2 y la fuerza 1? ¿Van en la misma dirección? ¿Violeta? ¿Sí? Ya, van en la misma dirección. ¿Van, Santiago, van en el mismo sentido? ¿Cuál? En La- la letra A. Sí. Sí. Si van en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener la fuerza resultante? Se suma. Se suman, se suman. Entonces colocamos fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces, la fuerza 1 vale 12 newton
Y la fuerza 2, 5. 5 newton. Profe, que puso abajo, puso FR es igual a F1 más F2 y... Claro, F1 más F2 porque como van Y en la, 12 newton y van en la más. misma ¿Pero dirección, esa es una R en la F? claro, FR, que es la fuerza resultante, lo que resulta de las dos. Entonces, al sumar las dos fuerzas, ¿y por qué las sumamos? Porque van en la misma dirección y en el mismo sentido. Fuerza de movimiento. Van en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces, el total sería, en este caso, ¿cuál sería la fuerza resultante? Vamos a borrar, que la hice muy abajo. Sería 17 newton. A ver, ahora bien, ¿hacia dónde se movería? ¿En qué sentido? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Martina, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cómo, profe? ¿En qué sentido se movería? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Es que estaba escribiendo, entonces no le puse atención. Ya, ¿se movería hacia allá o hacia acá? Profe, está de la B. En la 2B, o sea, no, estamos en la A. Ah, ya. Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque estamos sumando las dos fuerzas, porque las dos van en la misma dirección y en el mismo sentido. Y cuando van en la misma dirección y en el mismo sentido, ambas fuerzas se suman. suman. Exacto, Martina. Cuando van las fuerzas en ambas direcciones y ambos sentidos, las fuerzas se suman. Las viejas siempre están metidas. Ya, Sebastián. Vamos con el segundo. El B. En el B, ¿van en la misma dirección? No. Sebastián. ¿Cuál? En el B, ¿van en la misma dirección? Igual Sebastián. Sebastián Morales. Ah, ya. El Ministerio de Salud decidió ampliar el confinamiento en ambas comunas hasta el 12 de junio. En el caso de Iquique, en las últimas 3 semanas, pasaron de 293 casos a 500. ¿Van en la misma dirección la fuerza 1 y la fuerza 2? No. En Alto Piso, Recuerda, dirección. 2,96. Cuando yo le pregunto misma dirección, significa si van esto es la misma dirección. Esto es la misma dirección. Esto es una misma dirección. Dijo que no. Profe. Esto es la misma dirección. ¿Van en la misma dirección? Ya. Y a su vez traerá de ¿En vuelta el D? de ese territorio. ¿Sí? Bueno, esto se refiere a los colombianos, pero ¿qué ¿Sebastián? pasa con Ah, espérame, Hasta no, que estaba sonando el televisor, por eso no podía escuchar. Y no van en la misma primero dirección. le había dicho que no y después le dijo que sí. Es que se confundió porque estaba escuchando la tele. Ya A dime, usted lo Sebastián. confunde. Dime, Sebastián, ahora. ¿Van en la misma dirección? Sí. ¿Van en la misma línea?
¿Uno va en la misma? No, Pero piensa, si yo tengo esta línea, van en la misma línea, en la misma dirección, en la misma línea recta. Si fuera X, van por la misma línea X. Esta es una línea X, ¿no es cierto? sí. Y esta es la línea Y. ¿Van por la línea X o van por la línea Y? Los dos. Y que uno va para adelante y otro va para atrás, pues. Pero eso no te estoy preguntando eso. La No te estoy línea. preguntando por eso, te estoy preguntando por dónde van. ¿Van por la línea X La X, se va, la X. o la Y? Ay, qué feo. No mucho. Te estoy preguntando si van. Es como si te preguntara, ¿van por la carretera 5, por la ruta 5 sur? ¿Los dos? Profe, así lo complica más. Sí, pues profe, lo está complicando. ¿Los dos van por la misma calle? Los dos van por la misma calle, lo que pasa es que uno va para el A la norte, derecha otro y otro a la izquierda. va para el sur. Uno va para arriba, el otro va para abajo, pero van por la misma Dirección. dirección. La dirección no varía, lo que varía es el sentido. El sentido está dado por la punta de la flecha. Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la Izquierda. izquierda. Entonces, si uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda, ¿qué es lo que hay que hacer, Nicolás? Cuando van con dirección igual y sentidos contrarios. Hay que restar. Resta. Entonces, anotamos. Fuerza resultante será la fuerza 1. ¿Cuál es más grande, la fuerza 1 o la fuerza 2? La fuerza 1. La fuerza 2, ¿no es cierto? Sí. Entonces colocamos fuerza 2, que es la más grande, Sí, sí. o da lo mismo, colocamos fuerza 1 menos la fuerza 2. La fuerza 1 menos la fuerza 2. Entonces anotamos. Fuerza resultante sería la fuerza 1, que va a ser igual a 12 newton, menos la fuerza 2, que es 5 newton. Y eso nos va a dar que la fuerza resultante va a ser 12 menos 5, ¿cuánto es? 7. No, pues. ¿Cuánto es 12 menos 5? 7. 7 newton. Ahora bien, si son 7 newton, la pregunta es, Sebastián González, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde estaba la fuerza mayor? ¿Hacia la derecha? No, pobre, no escuché bien. Es que yo lo escucho como mal, por eso. Ya. Consuelo, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Dónde estaba la fuerza mayor? Profe, es que llegué recién porque la luz de mi casa se cortó. Ya, sí, me está creyendo con puro argumento raro, ¿eh? ¿Pero qué cuál es la pregunta? ¿Hacia dónde se va a mover el objeto? Fíjense, si hay una fuerza que es 2, que va hacia Hacia allá, la derecha. y Hacia hay la una derecha, fuerza profe. 1 que es hacia acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fuerza más grande? El La F2. F2. o la 2. Cuidado con la flecha, que a veces nos equivocamos con la flecha. ¿Cuál es la fuerza más grande? ¿La 1 o la 2? F1. La 1. La 1. La fuerza 1. La 1 es más grande. Por lo tanto, si la 1 es la más grande, ¿hacia dónde va a ir el objeto? Hacia la izquierda. Hacia la Hacia la izquierda. izquierda. Hacia la izquierda. Entonces el objeto va a ir hacia la izquierda. Izquierda. Ojo con eso, anótenlo por ahí para que no se confundan con el dibujo, porque el dibujo tiene una trampita. Entonces el objeto va a ir hacia la izquierda. Que ya pone.
Ya. ¿Estamos? ¿Lo anotaron? Sí. Borramos. ¿Está muy complicado? ¿No? Pero vamos a hacer otro más para que veamos, resolvamos un poquito Vamos a extender más. para que queden más tranquilos. Si no, vamos con el siguiente. Aquí vamos a hacer algo distinto. ¿Se entiende? Algo distinto. Ah, no, pero me voy a saltar. Vamos a ver, mira, vamos a hacer este primero. Cuidado. Allá ven que está jugando. Lo vamos a inhabilitar. Vamos a revolver. Ahora esto. Ya. Miremos este ejercicio. Vamos a partir con este primero mejor y después vamos a dejar el otro como para el final. Fíjense en el siguiente. Aquí no hay dos fuerzas, hay ¿cuántas? Tres. Tres. 3. Ya. Véanlo bien, tranquilo y traten de ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Van en el mismo sentido o en sentidos opuestos? Miren la de arriba. Hay dos ¿En el fuerzas. mismo sentido? Primero, la primera pregunta. ¿Van todas en la misma dirección? No. No. Ah, cuidado. Así, pues. Porque son rectos. ¿Van todas en el eje Y? Sí. Sí, van todas en la misma dirección. Cuidado con la respuesta. Todas van en la misma dirección. ¿Pero van en el mismo sentido? No. ¿Cuáles van en el mismo sentido? F1 y F2. F1 y F2. F1 y F2. ¿Cuál va en sentido contrario? F3. F3. Entonces, ¿qué podemos hacer con las que van en el mismo sentido? Estas se pueden Sumarlo. sumar. Y esta Y otra hay después que... con el ¿Qué hay que restar. hacer con esta otra? Hay que restar. Restar. Entonces, para obtener la fuerza resultante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las que van en el mismo sentido se pueden sumar. O sea, yo puedo sumar F1 más F2. ¿Y cuál va en sentido contrario? F3. Y por lo tanto, esa se la puedo... F3. Se la puedo restar. Recuerden, las que van en el mismo sentido se suman y las que van en sentido contrario se restan. Y ahora se resuelve. Se reemplaza. No tengo fuerza resultante, ¿cuál sería? F1, ¿cuánto vale? 4. 4. F2, 5 newton. 5. Después le vamos a colocar la letra. ¿Y F3? 10. 10. Bien, entonces sumamos, va a ser igual. 4 más 5 van a ser 9 menos 10. 10. Y eso nos va a dar, ¿qué nos va a dar la fuerza resultante? 1 newton. ¿Qué valor nos va a dar? ¿9 menos 10? Sería menos 1. Menos 1. 1. Y ¿saben lo que, ojo acá, y eso es importante, que es lo que va a ocurrir acá? ¿Saben por qué es menos? Porque se pasó del... Porque la fuerza va a ser hacia
La hacia abajo. Si fuera positiva, la fuerza sería hacia arriba. Como es negativa, la fuerza es hacia abajo. Porque la fuerza más grande es la de 10, la fuerza que va hacia abajo. Por eso es negativa. Entonces, ¿qué es lo que siempre tienen que recordar? Cuando hay fuerzas que van en el mismo sentido, se suman, y cuando van en sentido contrario, se restan. Restan. Anótenlo, chicos. Por Dios, ¿qué haces? Y anoten la flechita, fíjense bien esta flechita. Como es negativa, significa que la fuerza va hacia. Anoten esta flecha que va hacia abajo. Está media ordinaria la flecha, pero hágala grande, porque es negativo. Porque como es negativo, indica que la flecha va hacia abajo. No se le olviden nunca. Cuando el negativo es para abajo, cuando el positivo es porque es para arriba. ¿Me está gustando la que? Usen la de colores, ahí les va a ayudar un poquito más. ¿Ya, chicos, lo tienen anotado? Sí. Ya, lo borramos. Borramos y hacemos el último. Y acá los sensoritos sí me ayudan para ver si son capaces. Ahí, háganlo ustedes solitos. Creo que es el mismo. Sí, profe. Sí, era el mismo. Lo copié 2 veces. Sí, era el mismo. Ay, ese. Hagan ese. Profe, también se escribe lo de arriba, que No. dice en todos los casos No. determina la fuerza. No, es que iban de donde dice uno, de uno para adelante, no. Háganlo igual. Es lo mismo que cambio de posición, pero tienen que hacerlo igual. Háganlo solito y ustedes me dan el resultado. Vamos a ver quién van a dar los resultados y ahí vamos a ver quién es el que... Y después lo resolvemos en conjunto. Háganlo solito. Yo les doy unos 3 o 4 minutos para que lo resuelvan. Dice, sobre un cuerpo de masa m se aplican 3 fuerzas. Una fuerza 1 de 18 newton, una fuerza 2 de 5 newton y una fuerza 3 de 20 newton. Tal como se aplica en la figura. Fíjense que son fuerzas concurrentes, por lo tanto hay fuerzas que van en sentidos totalmente distintos. Entonces hay que fijarse primero y aplicar las reglas.
Listo, profe. Profe, sí. ¿Ya lo tienen listo? Yo sí. Y me tienen que decir para dónde se mueve la caja, pues, o sea, en qué sentido va la fuerza resultante también. Ahí vamos a ver el chat, porque parece que hay alguien que ya lo tiene hecho. Sí, sí, Matías, está perfecto. Matías está perfecto. Pascal, el valor está bien, pero el sentido está errado. Revísalo bien porque no es negativo. Quizás está bien, lo tienes muy bien. Es positivo, pero me tienes que indicar el sentido. ¿Es a la derecha o es hacia la izquierda? A eso me refiero. Pero me doy cuenta que está claro el concepto hasta el momento. Quedó claro el concepto. Qué bueno, chicos. Bien. Súper. Bien. Exacto. ¿Cómo sería X? No entendí eso. Ah, ya entendí. Profe, ¿el resultado se lo tiene que mandar por privado? ¿Perdón? ¿El resultado se lo tengo que mandar por privado? Sí, coloca el resultado, el número, y si es a la derecha o hacia la izquierda. Para poder ver si estamos ok. Consuelo, fíjate en el sentido. Sí, sí, bien. Bien, chicos, la mayoría lo tiene perfecto. Entonces lo vamos a resolver en conjunto, solamente para que lo revisen en su cuaderno. Fíjense acá que hay dos fuerzas que van en el mismo sentido, en la misma dirección. O sea, las tres fuerzas están en la misma dirección, pero cambian el sentido. Fuerza F1 y F2 tienen el mismo sentido y la fuerza 3 tiene sentido opuesto. Por lo tanto, la fuerza, voy a cambiar color de mi lápiz, y la fuerza resultante, por lo tanto, sería la sumatoria de la fuerza 1. La fuerza 2 y Menos la fuerza Menos F3. 3. Ahora bien, cuando hacemos esto, les voy a enseñar una letrita. Siempre que se suman elementos en matemática, agregamos una letra E adelante, grande, que significa sumatoria de fuerzas, para que lo empecemos a aprender. Esa letra E grande significa que estoy sumando fuerzas distintas. Sumatoria de fuerzas se llama esa letra. ¿Ya? Ya. Para que le empiecen a agregar. Es como una E de esta forma. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Sí, Ta, R ta, es ta, ta. igual Es a como una F. M pero al revés. ¿Cacharon? Sí, Sí, pues cachen, pues. Es como una M pero al revés. La dan vuelta. Hacen una M y la dan vuelta. ¿Ya? Ya. Eso es sí. sumatoria. Sumatoria de varias fuerzas. De varias fuerzas. Ya, ahí está. Se parece más a un 3 al revés. Esa es la misma cuestión. No se me habría ocurrido. Entonces, colocamos 18. R es igual a 18 newtons. 18 newton
más más 5 newtons de la 5 newtons, la unidad menos Menos 20 20 newtons. menos los 20 newtons. Entonces, Es igual a 23 menos 20. tenemos 23 newtons menos 20 newtons. Es igual a 3 newtons hacia la derecha. 3 newtons. Como es positivo y el resultado de la suma es mayor que el del número negativo, el sentido es hacia la Derecha. y es 3. A eso se refería el texto. Bien, chiquillos, perfecto, me encantó. A veces les cuesta mucho entender el texto. Está más fácil. No, es que a veces les cuesta mucho entender los vectores y ustedes fueron bacanes. Es que la materia anterior, lo que nos pasó de las leyes, era más difícil. A mí, yo todavía no lo entiendo. A ti. Pero, pero a veces hay cosas que les cuestan más, pero esto no, que es más complejo. No les cuesta. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir la fuerza? Para que vamos anotando los conceptos. Lo vamos a medir con un dispositivo que ustedes lo han visto en las ferias. ¿Han visto en las ferias que usan un dispositivo que cuelgan? Sí, Esos se llaman dispositivos que se llaman dinamómetros. Lo que pasa es que la fruta cuando la colocan en ese dispositivo está colgando y está siendo atraída por ¿quién? ¿Quién atrae esa fruta? O esa papa o lo que sea. La atrae la Tierra, la fuerza de gravedad de la Tierra. Entonces, ahí se está midiendo una fuerza, lo que en realidad se está midiendo es una fuerza. Por eso nosotros decimos que voy a pesar 1 kilo de papa, pesar 1 kilo de manzana, pesar 1 kilo de naranja, porque estoy midiendo un peso. No estoy midiendo una masa, sino que estoy midiendo un peso. Por eso usamos un aparato que se llama dinamómetro, para que no tenga el concepto. El dispositivo para medir el peso se llama dinamómetro. Y funciona ¿Lo escribimos? ¿Ah? ¿Lo escribimos? Sí. Que se llama dinamómetro, que se llama es el dispositivo para medir el peso. Entonces, ese es el dispositivo que ustedes utilizan, ustedes de hecho lo conocen, más que nada lo han visto en las ferias fundamentalmente, cuando no tienen las balanzas estas electrónicas, que generalmente usan hoy día, pero antiguas, todavía se usan, sobre todo la gente que vende pap y todas esas cosas, usa estos dinamómetros que son para medir el peso. Después vamos a ver por qué no afecta tanto, no hay tanta diferencia entre la masa y el peso en el caso de la Tierra, pero sí hay diferencia en otros lugares. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Cuándo está la fuerza en equilibrio? Fíjense en el dibujo ahí. ¿Por qué dice que la fuerza está en equilibrio? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué condición debe existir para que... Porque hay 3 personas de cada lado. Ya, pero cuando tienen de cada lado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es igual de la fuerza? Abajo, miren los valores de los vectores abajo. ¿Qué es igual? ¿Qué es igual? Los newtons. El nombre, y ese nombre se llama módulo o intensidad. ¿Qué otra cosa es igual? La línea, o se llama, o dirección. ¿Pero qué es distinto? La punta de la flecha o el sentido. Entonces, las fuerzas se equilibran, dos fuerzas se equilibran cuando tienen la misma dirección, igual intensidad y tienen sentidos distintos. Por lo tanto, si hay 3 niños o tres niñas a cada lado tirando una cuerda y los dos tiran en la misma dirección
con la misma intensidad de fuerza, pero con sentido distinto, nunca van a mover el pañito que está ahí al centro. Entonces, eso se llama fuerza, porque es una fuerza que está en equilibrio. Y eso pasa montones de veces en la vida. ¿Cuándo hay fuerza en equilibrio? Por ejemplo, cuando nosotros colgamos una ampolleta o cuando tenemos un candelabro sobre nuestro techo. Pero el candelabro no se cae, porque ahí hay fuerzas en equilibrio. La fuerza del candelabro que tiende a caer está equilibrada con la fuerza del clavo que sostiene al candelabro sobre el techo. Y nosotros no nos cae, y el candelabro no se cae. Eso se llama fuerza en equilibrio. Tienen la misma dirección, igual intensidad, pero sentidos distintos. Una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Esta va hacia la izquierda y esta otra va hacia la derecha. Y eso se llama fuerzas en equilibrio. Ya. Vamos a saltar esto porque quiero ver una cosita. Y vamos a ver una cosita que es lo que a mí me interesa diferenciar hoy día. A ver, Sebastián. Está arriba. Hay entre peso y masa, una cosa que ustedes escribieron hace el año antepasado en el colegio. Yo no entendí nada. ¿Estás sin audio con audio? Estoy con audio, pero no entendí nada. Pregúntale de nuevo, Sebastián. ¿Te acuerdas? Profe, le puedo hacer una pregunta, pero no es relacionada con la clase. Profe, ¿No te acuerdas? No te escucho, Sebastián. Profesor, ¿no se escuchó lo que preguntó? Perdón, me soltó mi micrófono. ¿No se escuchó lo que usted le preguntó a Sebastián? Perdona, Sebastián Morales, que no se me haya caído mi micrófono. No te escucho. ¿Te recuerdas, Sebastián? ¿La diferencia entre peso y masa? Entre peso y masa. ¿Te recordáis sí o no? No. ¿No? ¿Nicolás? ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? Porque muchas veces nosotros hablamos de peso, pero de masa es muy raro que hablemos. Nosotros decimos, yo peso 20 y tanto, o 50 y tanto, o 60 y tanto, o 70 y tanto, o voy a comprar, o péseme tantos kilos de tal cosa, pero no hablamos de masa, o generalmente hablamos de peso. De peso. Pero, profe, ¿el peso y el volumen no es lo mismo o sí? No es lo mismo, y eso es lo que vamos a ir aclarando ahora. Primero que nada, para que vayamos registrando. Peso es una fuerza. Peso es una fuerza. Y es la fuerza con que los cuerpos atraen a los objetos hacia su centro. No solamente la Tierra. Acá estamos representando a la Tierra. Vamos a pensar en la Tierra, pero tenemos que pensar que todos los cuerpos atraen a los objetos hacia su centro. Y esa fuerza con que lo atraen es el peso. Por ejemplo, acá ven la Tierra y acá hay varios puntos negros marcados. Y hay una flecha, un vector, que está indicando que los atrae hacia el centro. El sentido de la fuerza es hacia el centro. Y ese sentido me está indicando que la fuerza está atrayendo, al objeto hacia el centro. Y eso me permite muchas cosas. Me permite, por ejemplo, que yo esté caminando.
por la Tierra, aunque esta Tierra sea esférica, y yo camine y no, y no flote. Por ejemplo, acá se ve el caso de alguien que está tirándose de un avión y está flotando antes de dejar caer abrir su paracaídas. ¿Y por qué cae? Porque hay una fuerza que lo está tirando. Acá se ve una manzana que está cayendo de un árbol y cae. Y cae porque lo está atrayendo una fuerza que es una fuerza que es propia de la Tierra y que nosotros la conocemos como el nombre de peso. Pero esa fuerza con que la atrae, esa fuerza que forma parte del peso, se llama fuerza de gravedad y que atrae a todos los objetos. Entonces, el peso, primero que nada, para que nos quede clarito, es una fuerza. Y esa fuerza la ejerce todos los cuerpos. Y particularmente nosotros vamos a hablar en este caso de la Tierra. La Tierra ejerce una fuerza sobre todos los objetos y los atrae hacia su centro. Mezclada con esta fuerza que llamamos la fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces, eso es la fuerza. Por lo tanto, mientras más nos alejemos, esta fuerza se va haciendo más débil. Mientras más cerca estemos de la Tierra, la fuerza se va haciendo más grande. Más grande. Por lo tanto, si los cuerpos son grandes, la fuerza esta fuerza va a ser mucho más grande y por lo tanto su peso va a ser más grande. Si los cuerpos son pequeños, la fuerza y el peso va a ser pequeño. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Y para que anotemos ahí. La altura. Concepto, súper importante. Masa, ¿qué es? Cantidad de materia. Es decir, ¿cuántos átomos hay en la materia, en un cuerpo? Por ejemplo, un pedazo de pan siempre va a tener la misma cantidad de materia, siempre va a tener la misma cantidad de átomos, siempre va a tener la misma cantidad de moléculas, no va a importar dónde esté, siempre va a tener la misma cantidad de materia. En cambio, su peso puede variar, porque va a depender si está muy cerca de la Tierra o muy lejos de la Tierra, porque va a depender de la fuerza con que lo atrae la Tierra. Entonces, recordemos, el peso es una fuerza con que atrae la Tierra a los objetos. Si el objeto está muy lejos de la Tierra, su peso es muy pequeño. Si el objeto está muy cerca de la Tierra, su peso es muy grande. Pero en cambio la masa no, pues. Un pedazo de pan está hecho por la misma cantidad de átomos y moléculas. Por lo tanto, como lo vimos al principio del año, por lo tanto, la cantidad de materia, o sea, la cantidad de átomos, siempre va a ser la misma. Por lo tanto, su masa nunca va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es el peso. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el peso? Porque la masa, como no cambia, lo que puede cambiar es el peso. Porque el peso va a depender de esta fuerza de gravedad que hay, que atrae a todos los cuerpos a la Tierra. ¿Cómo podemos cambiar el peso? ¿O cómo podemos calcular el peso? Que es una fuerza. Lo vamos a calcular con esta fórmula que está ahí, para que la anoten. El peso es una fuerza de atracción que se va a medir en newton. La masa de un cuerpo se mide en kilogramos, que por ejemplo es la masa que tú tienes y cada uno de ustedes tiene. Y vamos a tener una fuerza que se llama fuerza de gravedad, que se mide en metros por segundo. Cada cuerpo tiene una fuerza de gravedad y la Tierra tiene un valor de fuerza de gravedad que significa que su valor es 9,8. Su valor es 9,8. Para que lo anoten por ahí, 9,8 es el valor de la aceleración de gravedad de la Tierra, es la fuerza con que atrae la Tierra a los planetas, a todos los cuerpos. 9,8.
metros por segundo. Entonces, ¿cómo calculamos el peso nosotros de un objeto? La fuerza que atrae la Tierra a un cuerpo, multiplicando la masa del cuerpo, es decir, la cantidad de materia que tiene, por la fuerza de gravedad con que lo atrae la Tierra. Por lo tanto, el peso puede variar, la masa nunca varía. Ojo con eso, el peso puede variar, la masa nunca varía. El peso puede variar, la masa nunca varía. Ojo con eso, el peso puede variar, la masa nunca varía. Y vamos a anotar acá, voy a sacar el lapicito, que la fuerza de gravedad en la Tierra, que se llama G, tiene un valor que es 9,8. Pero para nosotros sea más fácil calcular, siempre vamos a usar el valor 10. ¿Estamos? Para no usar 9,8, nosotros vamos a usar el valor 10 metros partido por segundo al cuadrado. Siempre vamos a usar el valor 10. Entonces, yo coloco un ejemplo. El peso es una fuerza. Supongamos que yo tengo 1 kilo de pan. La masa de pan es de 1 kilo. 1 kilo de pan. ¿Cuál es la fuerza de ese kilo de pan? Entonces ese kilo de pan lo multiplico por la aceleración de gravedad, que lo vamos a usar el valor de 10. Por 10 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, 10 por 1 va a ser 10. Sí. Por lo tanto, su peso va a ser de 10 newton. Por lo tanto, masa no es lo mismo que peso. La masa no varía y se mide en kilos. El peso es una fuerza y se mide en newton. Por ejemplo, no sé, hay una persona que pesa, quiero saber el peso de una persona cuya masa es 50 kilos. Una persona tiene una masa de 50 kilos. Y quiero saber cuál es su fuerza, su peso. Entonces yo digo, multiplico esos 50 kilos por 10 metros partido por segundo al cuadrado. 50 por 10 van a ser 500. Ya te pego un golpe ya, ¿no? Entonces, el peso de esa persona que pesaba 50 kilos van a ser 500 newton. Entonces, recuerden, masa no es lo mismo que peso. ¿Por qué? Porque la masa es cantidad de materia que no cambia nunca. Pero el peso va a depender de dónde esté. Si el peso, estoy muy lejos de la Tierra, mi peso va a ser menor. Porque el peso va a depender de dónde esté en la Tierra. Va a depender de la fuerza con que yo de la Tierra. Si yo estoy muy cerca de la Tierra, mi peso va a ser distinto a si yo estoy muy lejos. O va a depender del tamaño del planeta. Si yo estoy en el Sol, el peso va a ser distinto al peso que yo voy a tener en la Tierra, porque va a depender del tamaño del planeta en el que yo esté. Vamos a ver el ejemplo con un ejercicio para que se entienda mejor esta diferencia entre tamaño y peso. Vamos a borrar y nos vamos a ir al ejercicio de tamaño y peso. Ya, chicos, van a hacerlo ustedes. Pero hay que explicarle esta cuestión de que efectivamente las cuotas que están no pagan. Ahí tienen
Ahora, la 3 diferencia, planetas. si te fijáis, debe ser como, es como una cuota. Perdón, 2 planetas y una estrella. En El fondo te Sol, está diciendo que es va a una bajar estrella, al mismo y 2 centro, planetas, pero que son va a bajar, Marte si te fijáis, y Júpiter. Al lado tienen el valor de la fuerza de la aceleración de gravedad, que es G. Yo acabo de decirles que para calcular el peso y firmó anexo tengo que de- multiplicar, que es una fuerza, tengo que multiplicar la masa Ah, por la aceleración de firmó? gravedad, que es G. ¿Y por cuánto la firmó? G es la Tierra, Por lo que le la dijimos. fuerza de la Tierra vale 9,8. Tiene que haberlo firmado por... Pero nosotros estamos usándola con el valor de 10. Pero cada planeta tiene un valor distinto porque el valor de G depende del tamaño del planeta o de la superficie en cuestión. Como la Tierra, el Sol es una estrella tan grande, tiene un valor de G muy grande. Marte tiene un valor de un poquito más pequeño y Júpiter también tiene un valor más grande porque es mucho más grande que la Tierra. Ahora, yo les voy a pedir que ustedes calculen su peso en cada uno de estos planetas. Usen su masa y calculenla. Cada uno sabe su masa. Yo no entendí cómo hacerlo, profesor. ¿Tienes tu masa? Es que no entiendo. ¿Cuál es tu masa? ¿Has ido al médico alguna vez? Sí, ¿Te has subido a una balanza? ¿Tienes un valor sí. de masa? Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Vamos a poner, Juana, vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Juana tiene una, voy a poner un ejemplo acá arriba. Juanita tiene una masa de, vamos a inventar. Juana tiene una masa de, espérate, que no encuentro mi lápiz, acá. Juana tiene una masa de 60 kilos. Y una, ¿cómo se llama? Y una... Y yo quiero calcular su peso en el Sol, en Marte y en Júpiter. Entonces, lo que voy a hacer para Juana, voy a calcular su peso en el Sol. Entonces voy a decir, Juana tiene, su masa es 60 kilos y lo voy a multiplicar por la aceleración de gravedad del Sol, que son 274 metros por segundo. Tomo mi calculadora y voy a multiplicar, voy a tomarlo ahora mismo, voy a prender mi celular y voy a buscar la calculadora del celular y voy a multiplicar 60 por, perdón, 60 por 274. Y eso me da que el peso de Juana en el Sol sería 444. 16.440 newton. ¿Ya? Y el peso y la masa siempre es la misma, la masa no varía, porque la masa es la cantidad de átomos que tiene. Pero su peso, Entonces, el peso va variando. El peso va pero variando. Perdón, te escucho. los kilogramos, ¿de dónde los saco? No sé. Eso es lo que no entiendo. ¿De dónde sacaste los kilogramos? Cuando tú vayas a la balanza y te subes a una balanza. Sí, Esa es tu masa. Es la cantidad de materia. Cuando tú te subes a una balanza. ujú. Ah, o sea que tengo que calcular mi masa en En el una balanza. Sol, en Marte y en Júpiter. No, tu masa tú la tienes. Tú sabes tu masa. Lo que tienes que calcular es tu peso. Porque tu masa no varía. Tu masa que te sacaste acá, mira, vamos a ver acá va en Marte. Juana se sacó su masa nunca va a cambiar. Su masa siempre va a ser 60. Porque la cantidad de átomos no varía.
La masa que se sacó en la balanza acá en Chile es la misma, los átomos no van a variar. Lo que va a variar es su peso, porque ahora la aceleración de gravedad cambió. Ahora va a ser 3.000, perdón. Perdón, esto no es 3, es 3, no es 3.000, es 3, para que no se confundan. 3,711. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Vamos a ver con el peso. Que el peso es 60 por 3,711. Por lo tanto, ahora el peso de Juana va a ser 222,66 newton. ¿Qué es lo que yo quiero que te fijes? Que la masa en el Sol era 60. La masa en Marte es 60. La masa no varía. La masa en la Tierra también es 60. No varía porque es la cantidad de átomos. Lo que varía es el peso porque va a depender del tamaño del objeto y la fuerza con que ese objeto atraiga a esa masa. ¿Me explico? Profe, Dígame. antes yo no entendía, pero ahora entendí. Por ejemplo, si acá, pongamos el ejemplo acá, aquí mismo en Chile. Si tú estás en la orilla de la playa, como estás cerquita de la playa, tú vas a tener una masa que es 60. Supongamos que eres tú misma y tú tienes una masa de 60 a la orilla de la playa y vas a ser atraída por la fuerza de gravedad, ¿ya? Y que la fuerza de gravedad era, nosotros dijimos que era 10. Entonces, si era 60 por 10, el peso tuyo sería 600, ¿no es cierto? 600. ¿No es cierto? Sí. Pero mira, vamos a hacer un dibujito. Supongamos que yo estoy en la playa y voy subiendo y subiendo y estoy acá después en una montaña. Acá arriba en una montaña. Estoy en la playa. Acá yo peso 60 kilos. Y mi fuerza de 60 kilos. Y mi fuerza de gravedad son 10. Entonces, ¿cuál sería mi peso? Sería 60 por 10. 10. Por lo tanto, mi peso sería... 600. Espera, te voy a 600. borrarlo para que se vea mejor porque no se está viendo bien. Mi peso sería 60 por 10 sería 600. En la orilla del Es mar. que En la orilla eso sí lo entiendo, pero es que ¿de dónde saco el peso si sale solamente lo que tengo que multiplicar por el peso? No, ¿de dónde sacas el peso? De cuando tú te subes a la balanza. Tú vas al médico o donde sea, te subes a una balanza y mira cuál es tu valor. Eso es tu... Eso. Que indica la cantidad de átomos que tiene, la cantidad de materia que tiene, la cantidad de huesos que tiene, la cantidad de pelo que tiene. Todo eso son la cantidad de kilos que tiene. ¿Me entiendes, no? De ahí sacas tu masa. Entonces, ¿qué va a pasar acá con tu masa? Si tú subes arriba del cerro, ¿tu masa va a cambiar o va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. No, tu masa. Tus 60 kilos. Va a seguir igual. Va a seguir igual acá, ¿no es cierto? Acá arriba del cerro. Vaya a estar acá arriba del cerro. Va a valer. Pucha, no me sale el lápiz. Acá va a estar 60, ¿no es cierto? Pero Sí. acá arriba del cerro vamos a estar más cerca de la Tierra, del centro de la Tierra, o más lejos. ¿Cómo? Me pregunta, acá arriba, en la punta del cerro, vamos a estar más cerca del centro de la Tierra o más lejos. Más lejos. Por lo tanto, ¿tu peso va a ser igual que acá o menos que acá? Va a ser
Menos. Menos, acá va a ser un poquito menos, va a disminuir. Porque el peso depende de la distancia también. Sí. Entonces, el peso va variando. Lo que no varía es tu masa. Tu Ya. masa no varía porque es de lo que tú estás formada. Tú estás formada de células, de huesos, de pelo, de corazón. Eso es tu masa. Pero lo que puede variar es la fuerza con que te atrae la Tierra, la fuerza con que te atraen los planetas. Eso puede ir variando. Por ejemplo, la niña que habíamos hablado, que pesaba 60 kilos, y que pesaba 60 kilos en la Tierra, en el Sol y en Marte, ahora en Júpiter va a pesar distinto, porque en Júpiter su peso va a ser los mismos 60 Multiplicado. ahora por esta aceleración, que sería 24,79. Y ahí nosotros sacamos el valor de cuánto va a pesar. Por lo tanto, en todos los lugares, en la Tierra, en el Sol, en Marte, en Júpiter, ella pesó distinto, pero su masa fue siempre la misma, siempre tuvo la misma masa, porque ella no cambió, ella siguió teniendo los mismos ojos, siguió teniendo el mismo pelo, la misma altura, la misma grasa, todo igual. Pero lo que fue cambiando fue el tamaño del planeta, las fuerzas que había en el planeta. Por lo tanto, fue cambiando la fuerza con que ella fue atraída por ese planeta. Ya, ahora sí entendí. Entonces, la fuerza va variando, pero la masa no va variando. Entonces, esa es la gran diferencia entre masa y peso. El peso es una fuerza que está expresada en Newton y la masa está expresada en kilogramos y no varía. Ahora sí. ¿Ya? Es que antes no entendía bien. Sí, es un concepto complejo porque nosotros lamentablemente en el día a día nosotros usamos la palabra peso como masa. Nosotros hablamos de peso, pero en el fondo estamos hablando de masa. Entonces ahí es donde nosotros nos confundimos. Ahora bien, hagan ustedes el ejercicio. Ustedes se saben pero para callado, yo no tengo para qué saberlo. Yo no. Yo ¿Se no. saben su masa? No. ¿Aproximada? Pongamos un ejemplo. Yo voy a dar un ejemplo de una persona. Pedro tiene una masa de 72 kilos. Bueno, Dígame el peso en los tres cuerpos celestes. Ya, le damos, Masa. démosle 5 minutos para resolverlo y me mandan los resultados por chat. Pero espérate, mami. Tomen su celular, calculadora de celular y me van mandando los resultados. ya. Profe, ¿cuánto queda? ¿Ah? Y ahora voy a probar otro. Ya, está bien. Primero. Ya. ¿Cuánto falta de clase? Me están preguntando. Faltan 20 minutos. 10 minutos.
Perdón, Ah, sí. sí, 10 minutos. Ya. Mm, Profe, Sí, ponga en el punto que puso entre 1711 y la de Júpiter, ponga ajá. coma porque algunos capaz que se confundan. Sí, es coma. Sí. No significa que sea 3000. Es coma. Ok. Mm, A ver, este me dio 17, 8, 4. Profe, una pregunta. Yo no, que le faltó una coma. Carinao. Ah, Y sí. uno le dio 1,78, no es 1784. Hay uno que tiene más las comas puestas, que es, espérate, voy a mirar, que es Martina, tiene un problema con las comas. Sí, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me preguntó? No alcancé a detectar. Veamos. Ya chicos, nos está quedando poquito tiempo, así que estamos a punto de terminar. Vamos a ver los resultados. A mí me da en el primero 19,728. Ese sí. En el segundo me da 2,67 con varios decimales, pero yo puse el primero. Y en el tercero me da 1,784,8 con más decimales. Así que para que vean si yo me equivoqué o ustedes... Voy a verla otra vez. ¿Ah? Que puse algo mal. Para que lo revisen, recuerden que siempre la fórmula es PM masa por G. Por lo tanto, todos estos valores son en Newton, porque son fuerza. Ya chicos, ahí estamos para que quedemos tranquilos y algunos no se angustien de que le estoy quitando tiempo.
Bueno, recuerden de revisar su guía. En esta, hay una guía que es la 7, donde hay esta materia, y está con resumen y está con ejercicios para los que quieran practicar. No olviden de mandar el link, por favor, con la evaluación de la última actividad. Entonces, lo que revisamos esto, acuérdense de revisar los temas de vectores, pero ya eso está bastante bien. Entonces, ahora lo que hay que revisar bien es el tema de peso, M por G. Bueno, chicos, estamos ok, la mayoría le salió bastante bien. En cuanto al link, recuerden que cuando aprietan ustedes enviar, me llega automáticamente, no me tienen que mandar la copia. Salvo aquellos que me van a mandar el formato en PDF, porque hay algunos que no lo pueden hacerlo, y me lo tienen que enviar por PDF. ¿Profe mandó un link por el chat ¿Qué le importa? o no? No. Ese mismo link, al responderlo, donde dice enviar, me llega automáticamente a mí. Así que no es que me tengan que enviar algo físico a mí. Salvo aquellos que la profesora me pidió que porque no tenían acceso a computador, se lo iban a pasar en forma de papel físico. Es decir, le iban a mandar un PDF con la actividad. Pero nada más. Los demás, todos los que puedan pinchar ese link y responderlo, al final dice enviar, lo envían y llega automáticamente al ¿Correo? y que no tienen que mandar un correo. No se preocupen. ¿Ya? Bueno, chicos, que lo tengan un buen fin de semana, pásenlo bien, nos estamos viendo la próxima. Traten de revisar el correo. Ya, ahí está, en el Drive, ahí está esta materia. Ya, profe. Ya, un abrazo, cuídense. Chau, chau. Chao. 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 Cuídense. Chau. Chaito. Chau, chau.